Buenos días. Es un honor poder participar y compartir con ustedes algunas reflexiones en esta conferencia. Y yo tenía una presentación. Compartir con ustedes en este evento, y además es un placer venir a Buenos Aires de vez en cuando, en particular cuando veo tantos amigos tratando de lidiar con una situación bastante compleja, ¿no es cierto?, pero que ciertamente confío que van a tener éxito. Lo que voy a hablar en esta presentación va a ser de 3 puntos. Voy a hacer, primero voy a hablar algunas cosas generales de la inflación para entender por qué uno baja la inflación y para entender lo que ha pasado en la región y cómo se hace. Después quiero hablar un poquito de la experiencia y más en concreto lo que pasó en Chile, que en cierta dimensión tiene también algunos aspectos que no son completamente reproducibles, desafortunadamente. Y finalmente un par de comentarios sobre desafíos de la política monetaria actual, cosas que ya nos hablaron en la sesión anterior Federico Sturzenegger y el profesor Calvo. Respecto de la reducción de la inflación, lo primero que uno siempre se tiene que preguntar es por qué hay inflación. O sea, si queremos eliminarla, primero debemos entender por qué pasa. Y lo que nosotros entendemos, más allá de muchas cosas que podemos decir, hay 2 razones fundamentales. Una, primero, porque la inflación es un impuesto y porque como un impuesto financia el presupuesto. Por lo tanto, si uno no quiere tener inflación, lo primero que tiene que tener es una situación fiscal que no dependa del impuesto a inflación, para ponerlo como bien en simple. Y la otra, le puse falta de credibilidad, es lo que el profesor Calvo ideó con su idea de inconsistencia dinámica, pero en general es la debilidad institucional para comprometerse con una inflación baja y que por alguna otra razón nosotros de vez en cuando vamos a estar olvidando este compromiso y vamos a estar terminando subiendo la inflación, ya sea porque queremos generar un boom, ya sea porque queremos licuar la deuda pública, pero va a haber falta de credibilidad. Y obviamente después hay una serie de condiciones por qué la inflación se perpetúa, por qué no hay ancla, por qué podemos tener indeterminación y todas estas cosas que a los economistas nos gusta hablar, que nadie nos entiende, así que no me voy a referir más a ello. Ahora, creo que otro elemento que es importante en el diseño institucional, porque cuando uno habla de la falta de credibilidad y todo, obviamente el diseño institucional es clave. Y de ahí viene toda la idea de que los bancos centrales sean independientes, de que puedan conducir la política monetaria con un objetivo de estabilidad de precios sin interferencia, y eso al obtener credibilidad, el Banco Central puede lograr un objetivo que mejora el bienestar de todo el país. Incluso hubo quienes decían, incluso teniendo un Banco Central extremadamente duro contra la inflación, aunque sea incluso más duro que lo que podría ser el ciudadano común o el bienestar nacional, eso provee un ancla por lo que da la credibilidad. La virtud que tiene también estabilizar los precios y lo que nosotros hemos aprendido de estabilizar la inflación es que también estabiliza el ciclo económico. Porque una vez que la inflación es creíble, que nosotros tenemos una inflación controlada, cuando estamos en ese nivel de inflación normal, objetivo, como le llamamos, también nosotros tenemos el desempleo en niveles normales, el producto a plena capacidad. Cuando la economía tiene un boom, se generan presiones inflacionarias, los bancos centrales suben la tasa de interés y al bajar la inflación también están contrayendo el producto a niveles normales y sostenibles en el largo plazo. De manera que se da esta especie de algunos llaman coincidencia divina, tampoco, de que uno cuando está estabilizando la inflación también logra estabilizar el ciclo económico. Obviamente, cuando uno estabiliza el ciclo económico, no lo estabiliza en torno al óptimo, ni a lo mejor. Nosotros podemos tener una economía donde el pleno empleo, entre comillas, sea muy alto. Lo hemos visto en muchas economías europeas. Ahora, ¿puede el Banco Central hacer algo contra eso? Sí, uno podría decir, si trata de inflar y tratar de pillar un nivel de desempleo más bajo, porque eso es lo que maximiza el bienestar del país. El Banco Central podría hacerlo, pero a un nivel creciente de inflación. Los problemas estructurales o fundamentales de la economía se combaten con políticas fundamentales. Si un país tiene una tasa de desempleo muy alto porque tiene un sistema excesivamente generoso de subsidio de desempleo, obviamente lo que uno tiene que pensar es cómo reforma esas distorsiones en el mercado del trabajo para atacar el tema del desempleo, pero no lo va a hacer a través de la política monetaria. La política monetaria tiene un límite. Si nuestras economías tienen poca productividad, la economía obviamente,
la política monetaria provee un ambiente que permite el crecimiento, pero si no hay más crecimiento de la productividad, no lo va a resolver la política monetaria. Y por eso hoy día los países en general se han movido a esto que ya nos habló Carney, que se usa en Israel y en mucha economía emergente desarrollada, que son estas metas de inflación flexible, en la cual uno dice, yo tengo una meta de inflación que la quiero cumplir en cierto tiempo, no la quiero cumplir instantáneamente, porque la política monetaria se demora en afectar y porque tiene costos. Conseguir inflación baja no es gratis. Uno tiene que enfriar la economía y eso obviamente tiene costo. Ve un poco lo que ha pasado en la región. Si uno ve lo que ha pasado en la región, uno ve que en general el caso de Brasil, que es muy interesante porque es como de muy arriba de donde venía la inflación, nos va a hablar después yo creo Arminio con bastante más propiedad, pero el caso de Chile, Colombia, México, una cosa que es importante es que son inflaciones relativamente graduales. ¿No es cierto? Colombia tal vez el caso más extremo, desde el año 90 termina el año 2000 ya con inflaciones de un dígito, ¿no es cierto? México también obtiene en algún momento inflaciones de un dígito, pero pasando entre medio por una recesión el año 94. ¿Qué es lo que ocurre? El caso de Chile es un caso también de inflación muy gradual, yo diría, y es lo que quiero hablar, de inflación gradual, de desinflación gradual, pero tal vez algo más rápido de lo que se pensaba en todo momento. Chile vuelve a la democracia con una tasa de inflación creciente, el año 90 en torno a 30%. En torno a 30% porque el año 89 al año 90 sube la inflación, ¿no es cierto? Estaba en torno a 30%. Y de ahí se produce un periodo de desinflación gradual que el año 94 alcanza una inflación de un dígito, en torno a 8% por primera vez en muchos años. Simplemente para hablarles de Chile, que muchas veces los chilenos andamos como orgullosos de todo lo que hemos logrado, ¿no es cierto? Incluso últimamente, ustedes saben, materias extraeconómicas. ¿No es cierto? Hemos sido afortunados también, ¿eh? Hay que reconocerlo, hemos sido afortunados. Entonces, lo que ocurre es que Chile tiene, los datos que uno conoce de la posguerra, Chile tiene 2 años con inflaciones de un dígito. Por ahí por el año 60, cuando se fija el tipo de cambio con crisis cambiaria. Y el año 81, con crisis financiera, crisis cambiaria y tipo de cambio fijo. La verdad que nuestra historia es de un país muy estable en inflaciones de 2 dígitos. Recién en el año 94 se conquistan inflaciones de un dígito que permanecen en un dígito hasta el día de hoy, con algunos periodos también de bastante volatilidad y tensiones, pero se logra la inflación de un dígito. Y eso es lo que me quiero yo comentar un poco, qué fue lo que permitió esta baja gradual de la inflación que yo diría en el gran periodo desde el año 90, 91 hasta el año 97, para después entrar en el año 99 a lo que es nuestra meta de inflación que tenemos hoy día. El año 99 Chile básicamente implementa un sistema de metas de inflación, la meta es 3%, con un rango de tolerancia de 2 a 4% y con tipo de cambio flexible, una economía abierta financieramente y comercialmente, pero la pregunta es cómo llegamos hasta que se produce eso, y eso es lo que me interesa comentar. Por lo tanto, y es enfocarse en lo que pasa a los principios de los 90. Si uno se pregunta las razones fundamentales para que haya inflación, no existían. La primera, las finanzas públicas eran sólidas. Chile transita a la democracia y un Banco Central independiente el año 89 con una situación fiscal bastante sólida, ¿no es cierto? Y eso obviamente le permitió y fue clave para poder reducir la inflación y parte también con un Banco Central independiente. Obviamente la inercia en la economía, la gente decía, ¿esto qué es lo que va a producir? Una desinflación gradual. Y esa desinflación gradual, ¿no es cierto?, parte no es solamente, no es indexación formal, es inercia informal, como pasa en Argentina y en todos los países de la región. Los contratos salariales, las fijaciones de precios son muy basadas en lo que viene trayendo de inflación la economía, primero para recuperar lo perdido por la inflación alta y segundo porque una manera de pensar hacia dónde vamos y qué es lo que nos podemos hacer para asegurar cierto poder adquisitivo. Y en este sentido,
fue central en el caso de Chile y por eso digo, no una cosa repetible, dado además un contexto mundial, financiero, global bastante más adverso hoy día que el que había a principios de los 90. Simplemente para recordar, el principio de los 90 es el periodo en el cual Calvo, Lederman y Reinhardt ponen esta idea de la vuelta de los flujos de capitales, un periodo extremadamente positivo para la economía emergente. Y Chile tiene su periodo de mayor crecimiento en su historia. Chile entre los años 91 y 97 crece algo más de un promedio de 7%. Obviamente creciendo 7% es muy bueno para las finanzas públicas, porque uno gaste, el denominador de deuda sobre el PIB cae a 7% bastante rápido, ¿no es cierto? Ayuda a todos estos problemas de inercia, como voy a comentar, y eso fue obviamente muy importante en la desinflación chilena y contribuyó a esta caída. Y como digo yo, que fue todos los años algo más acelerada de lo que se pensaba. ¿Cómo ocurrió esto? Chile parte, o el Banco Central, fijando una meta de inflación los septiembre de todos los años, cuando tenía que ir al Congreso en septiembre, esto es antes de que entráramos al régimen estable que tenemos hoy día, decía, nosotros queremos para el próximo año una meta de inflación de 20%, en septiembre lo decía, para 15 meses más, para diciembre del año siguiente, medido en 12 meses. O sea, es una manera de ir anclándonos. Normalmente la inflación en general fue menor, siempre fue sistemáticamente menor o igual a la inflación que se había proyectado, lo cual contribuye a la credibilidad y contribuye además al entusiasmo de que las cosas están funcionando bien en un ambiente de mucho crecimiento, y en varios años hubo que modificar la meta hacia inflaciones menores en el curso del año. Una meta, por eso yo digo, una meta que era combinada con una proyección bastante realista. Aquí nosotros tenemos los datos de deuda pública en Chile, que tiene dos episodios. Aquí tiene un episodio de baja muy fuerte de la deuda pública neta o bruta, ¿no es cierto?, con una baja muy fuerte de la deuda pública que se estabiliza en la crisis asiática, porque la economía tiene una recesión, deja de crecer y empieza a crecer más lento. Y que después se vuelve a recuperar con mucha fuerza en el boom del cobre, ¿no es cierto?, donde la deuda pública bruta y neta que cae con bastante fuerza hasta los años de la crisis. Esa es como las fases de la política fiscal, donde el fuerte crecimiento de principios de los 90 obviamente contribuyó con mucha fuerza a la consolidación y a la austeridad fiscal. Este es el crecimiento de la economía chilena, que también tiene esta fase de muy alto crecimiento, ¿no es cierto?, entre los años 91 y 97. El 98 se nos asoma hacia finales de año la crisis asiática, el año 99 nos golpea con mucha fuerza. El año 99 lo que ocurre es que la economía tiene una recesión, producto de lo que ocurre, ¿no es cierto?, durante ese año de la crisis, pero en el cual, como uno esperaría, una economía que ya ha logrado estabilizar la inflación, la inflación baja a niveles cercanos a 3%, y el Banco Central aprovecha, tal vez como decía Carney, en una estrategia oportunista, es decir, este es el momento de en ese momento anunciar, el año 99, anunciar una meta de inflación permanente estable. Ya se acababa esto de la meta de inflación año a año, cómo avanzábamos nosotros para converger a una inflación más baja, a una inflación permanente y hacia un régimen de tipo de cambio flexible. El régimen anterior, voy a hacer una referencia, teníamos un sistema de bandas que se iban ajustando a la realidad. O sea, hay estas cosas que son bandas para estabilizar, pero cuando se mueve uno las ajusta para seguir estabilizando en torno a esa banda. Es una política pragmática cambiaria, ¿no es cierto? Pero esta es la historia de crecimiento. Una cosa que es importante respecto de la inercia, y ustedes lo pueden ver aquí desde el año 91, ¿no es cierto?, que es cuando empieza la desinflación, es que esto es importante en el sentido que aquí lo que muestro yo es el salario real deflactado por la inflación del año anterior. El año anterior nosotros teníamos una inflación más alta que este año porque la inflación vino cayendo. Pero a pesar de eso, el salario real crecía por debajo de lo que crecía la productividad porque había un crecimiento muy fuerte de la productividad. De manera que esta inercia que traíamos, por ejemplo, porque para ir conservando el poder adquisitivo de salario, o la gente que fija el precio relativo de sus bienes, es absorbida por los crecimientos de la productividad. Por lo tanto, uno puede tener crecimiento de salario,
que tratan de recuperar poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo un proceso fuerte de desinflación. Es decir, el aumento de salarios no es un aumento de salarios inflacionario, y eso fue bastante importante. El tipo de cambio también contribuye indirectamente porque el fuerte aumento de la productividad, una economía que está creciendo, una economía que tiene una situación externa sólida, ¿no es cierto?, donde hay financiamiento internacional, tiene una apreciación bastante severa. Apreciación en el sentido de que la moneda se vuelve más fuerte desde principios de los 90 hasta el año 97. Después viene la crisis, se debilita, y después aquí entramos en un régimen de flotación. Y se ve claramente que un régimen en el mediano plazo más estable, pero con bastante volatilidad durante el periodo. Pero aquí tenemos nosotros una apreciación bastante severa que no fue artificial, entre comillas, más allá de lo que nosotros podemos decir de algunos problemas que puede haber tenido, pero esta es una desinflación que no fue artificial producto de que era una economía que estaba creciendo mucho, era una economía que no acumulaba déficit creciente, porque, por lo que permitía el crecimiento de la producción muy impulsado por el crecimiento de la productividad. Por lo tanto, si uno quisiera resumir lo que pasa hasta mediados, hasta el año 97, 98 en la economía chilena, es un periodo muy fuerte de crecimiento, es un periodo donde no hay razones para tener inflación y donde este crecimiento muy fuerte, con un compromiso a bajar la inflación de las políticas monetarias y la contribución fiscal, permite una caída gradual, sistemática de la inflación, sin crear mayores problemas, y aparentemente uno podría decir es una desinflación sin costos. ¿Por qué ocurre? Pero no es porque la inflación la caída de la inflación fue un resultado de todo este ambiente positivo, pero ocurre en el periodo de mayor crecimiento de la historia en la economía chilena, y uno de los más notables también entre economías emergentes. De manera que eso fue bastante importante, y es el gran desafío que empieza cuando uno ve en la región economías que traen inflaciones altas, ¿no es cierto?, como la inflación, pero porque traen también desequilibrios grandes que tiene costos cambiarlo. O sea, esa yo creo que es la diferencia con Chile, con otros países de la región, incluido Argentina, ¿no es cierto?, Brasil, que tienen que hacer un esfuerzo de reducir la inflación, de que las condiciones iniciales tienen suficientes distorsiones y suficientes ajustes que hay que hacer, que algunos de ellos obviamente van a ser costosos. Respecto a los desafíos futuros, yo quiero partir con una observación respecto de algo que dijo el presidente del banco, de que para nosotros las políticas macroprudenciales y toda esa discusión que hay en el mundo entero, nosotros lo sabíamos. Ahora, lo sabíamos no porque somos brillantes, no porque somos inteligentes, lo sabíamos porque lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido muchas veces. Chile tuvo su peor crisis financiera de la historia del año 82, y hasta el día de hoy nos acordamos y tratamos de que las nuevas generaciones no se olviden, porque eso es bastante importante. La memoria corta es sin duda un problema. Argentina lo ha tenido, Brasil, todos los hemos tenido. Por lo tanto, todos tenemos de partida sistemas financieros relativamente sólidos durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, a mí me llama la atención muchas veces cuando leo y uno está viendo la literatura académica, los descalces cambiarios. Entonces, todo un descalce. No hay muchos descalces cambiarios. De facto, si nosotros miramos lo que ocurrió durante la crisis financiera, estos son los países que flotaban libremente durante la crisis financiera en América Latina: Chile, Brasil, México, Colombia. Perú andaría un poquito más modesto, pero se depreciaron de PIC en un periodo de 2-3 trimestres. Se depreciaron desde su punto para los extranjeros del norte. Aquí es que está muy fuerte la moneda, lo medimos al revés. Se depreciaron desde el piso al máximo aproximadamente todos, 60%. Es interesante además, independiente si tenían control de capital o no, porque Brasil aquí tenía algunos controles, ¿no es cierto? Independiente de si intervinieron o no, porque aquí hubo países que intervinieron, ¿no es cierto? Y hubo algunos problemas, y tampoco quiero menospreciar, hubo algunos problemas en algunas corporaciones importantes en Brasil y México que generaron tensiones y preocupación de nuestros colegas en ese entonces en los bancos centrales, y que fueron bastante bien manejadas. Pero en general, si nosotros se lo pasamos a un alumno, ¿no es cierto?,
10 años antes o 20 años antes. Decimos, suponga que así se van a mover los tipos de cambio en la región. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Dicen colapso, los descalce y todo eso. Ahora eso lo volvimos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No fui. No hay que... No. Soy yo. Ahora sí. Lo que pasa, imagínense, el real, esto es lo que pasa el año 2015, pero el real entre el 2013 y hoy día, el real pasa de niveles de 2 a 4, ¿no es cierto? El peso colombiano llega a 3.000, se deprecian del orden de 100%, ahora se devuelven, ¿no es cierto? Las monedas flotan y los sistemas financieros son bastante resilientes. Entonces, la primera cosa, ¿y por qué esto es importante? Porque la flexibilidad cambiaria, obviamente con sus posibilidades de repente desviarse un poco, que voy a mencionar, la flexibilidad cambiaria es fundamental. Es fundamental por razones bastante sencillas, porque el objetivo es la inflación. Como decía el presidente anteriormente, el objetivo de la inflación no es el tipo de cambio. Y si uno quiere controlar la inflación y tener política monetaria, obviamente el tipo de cambio tiene que ajustarse. Y además es lo que nos ajusta. Si en la economía abierta, cuando las tasas de interés son más parecidas en el mundo porque estamos integrados, lo que ayuda al ajuste y lo que hace el ajuste es el cambio de precios relativos que permite que los factores se muevan de sectores transables y no transables y tengamos ajuste. Por lo tanto, y este miedo a flotar, que también mencionaban, famosa obra de los profesores Calvo y Reinhardt, para evitar el miedo a flotar uno tiene que tener un sistema financiero sólido que le permita que existan fluctuaciones y no haya mayores vulnerabilidades financieras. Lo mismo pasa en el ámbito cambiario. En el ámbito cambiario es bien interesante esta observación, bien breve, pero también en el ámbito cambiario nos decían cuál es el miedo a flotar, que es cierto, los banqueros centrales en general somos todos temerosos a cuando el tipo de cambio se deprecia mucho porque nos puede enredar la inflación. Pero hemos tenido países aquí que se deprecian 100%, 30%, 40% y la inflación sube bastante moderadamente, 2, 3 puntos y después uno puede hacer política monetaria e irlo ajustando. De manera que uno tiene el espacio para poder flotar y que es fundamental para la economía. En América Latina la historia detrás de las fijaciones de tipo de cambio son bastante negativas, así que así de negativas. Entonces, finalmente, en materia cambiaria, esto no significa que uno no vaya a intervenir, no vaya a hacer absolutamente nada nunca. Es bueno que los países tengan reservas. Todos los países en algún momento deciden intervenir porque creen que es bueno tener liquidez, porque es barato acumular reservas, puede ayudar a la estabilidad y porque el gran temor que tenemos nosotros permanentemente es ¿no será esto excesivo? ¿No será que hay excesivo entusiasmo y optimismo respecto a nuestro país y de lo bien que lo hacemos que nos puede generar distorsiones transitorias en los precios relativos que de alguna u otra manera vamos a terminar pagando costos? De manera que tener en esto la regla es que uno tiene que tener también la suficiente flexibilidad, no para hacer cualquier cosa, pero sí para poder abordar situaciones distintas y que no hay una regla común para absorber todo esto. La misma regla la deberíamos aplicar en el sistema financiero, el mismo pragmatismo. Creo que es fundamental si queremos tener control de la inflación y queremos tener avanzar y queremos tener crecimiento económico, es fundamental también tener un sistema financiero sólido y en esa materia la regulación y una regulación bastante fuerte es fundamental. Con esto, muchas gracias.